Y bueno, vamos a abrir la Biblia, por favor. Quiero invitarles a abrir el libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Vamos a estar leyendo del versículo 19 al 31, por favor. Lucas 16, del 19 al 31. Si usted lo encuentra, le voy a invitar, si usted puede ponerse de pie, para darle lectura a este pasaje. Voy a leer yo el versículo 19. Usted ayúdenme con el versículo 20 y así todos nos unimos en el versículo 31. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 16. Dice así la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra y Lázaro también males, pero ahora este es condenado aquí y tú atormentado. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Todos el 31, por favor. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta tremenda historia que nos ilustra, Señor, la realidad que el mundo debería de saber y debería de conocer y no debería de posponer o ignorar o tomar en poco. Porque esta historia verdaderamente es algo que tú mismo, enseñando esto, querías que la gente entendiera lo peligroso y lo serio que es este lugar llamado infierno. Oh Señor, muchas veces nos hemos acostumbrado a escuchar este nombre, pero no le damos la importancia que realmente este lugar debe de significarse en cada uno de los que estamos aquí. Ahora te rogamos que a través de tu Espíritu Santo nos hables, Señor, y ya leímos tu palabra y tu palabra es bendita. Ahora ayúdanos nada más a nosotros a podernos sincronizar, a entender, a escudriñar, a estudiar este pasaje y darnos cuenta de toda la necesidad que hay, tanto cristianos como inconversos que no te conocen, de tomar este tema como algo importante. Si hay alguien aquí que no conoce, Señor, si llega a morir el día de hoy, ¿a dónde iría su alma? Que este mensaje y este pasaje que hemos leído pueda taladrar en su corazón y puede traer una convicción de la necesidad, una incomodidad de la salvación que es necesaria para todo aquel que muere. Y después de esto hay un juicio. Señor, te pedimos por favor que nos retes esta noche a entender la necesidad que todos tenemos de la seriedad de este lugar llamado infierno. En el nombre de Jesús ponemos este servicio en tus manos. Amén. Puede sentarse, muchas gracias. El título del mensaje en esta noche es el siguiente: hoy es tú sabes, mañana será tú sabías. Hoy es tú sabes, mañana será tú sabías. La tragedia más grande que una persona puede sufrir en su vida, y no solamente en esta, sino en la eterna, es de que muera y pase la eternidad en un lugar
de tormento. Y lo peor de esto y la tragedia más grande es sabiendo lo que pudo haber prevenido, lo supo, pero no le dio importancia. Esta historia, hermanos, que encontramos aquí en el libro de Lucas capítulo 16, hablando de un hombre rico y un hombre llamado Lázaro, debería de ser una historia que a todos aquí nos debería de causar incomodidad. Incomodidad para aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador, que si llegaran a morir en esta noche sin saber a dónde iría su alma, debería de ser algo de urgencia que usted preste atención a lo que esta historia dice. Incomodidad para aquellos que somos salvos, somos ya hijos de Dios y sabemos a dónde va nuestra alma después de que dejemos esta vida, pero de no dejar de predicar y enseñar. Se enoje quien se enoje, critique quien critique, que este lugar es un lugar verdaderamente real. Yo no puedo entender un cristiano que por mucho tiempo ha venido a la iglesia y ha escuchado predicación y enseñanza acerca de la vida eterna y acerca del cielo, pero también escucha enseñanza acerca del infierno y se molesta, se enoja. Hace poco escuché a una persona expresándose en redes sociales diciendo: sí, el infierno simplemente lo han ocupado como una propaganda para atraer gente a la iglesia, espantarla, asustarla, para poderla traer, para poderle sacar su dinero, y de esa manera tienen un montón de gente congregándose en esas iglesias grandes. Estaba criticando esto. Esta persona no tiene idea de lo que está haciendo. Porque no es una iglesia, no es un pastor, es Cristo mismo hablando acerca de este lugar llamado infierno. Hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan, nos declaran acerca de este lugar. Mateo capítulo 10, versículo 28 nos dice: no temáis de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42 habla acerca de cómo el Hijo del Hombre, y bueno, vaya a verlo ahí, porque hay gente que tal vez usted está aquí y usted dice: bueno, ¿y dónde dice la Biblia acerca de estos pasajes del infierno? Eso es importante que lo podamos ver y pongamos atención acerca de estas cosas, hermano. Mateo capítulo 13, versículo 41: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es Jesús hablando acerca de este lugar de fuego, ese lugar de tormento. Miren lo que dice Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si usted tiene una Biblia y las letras están en rojo, eso significa que Jesucristo está hablando en estas cosas. Miren lo que dice Lucas capítulo 16, ahí donde acabamos de leer. Lucas capítulo 16, versículo 23 y 24 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El infierno es un lugar que hay fuego, hermano. El infierno es un lugar donde hay tormentos. Hay gente que enseña y hay sectas como los testigos falsos de Jehová que dicen que el infierno es simplemente la tumba, que una persona que muere simplemente va a la tumba y no pasa nada. No, querido amigo, la Biblia dice que Jesucristo mismo dijo que este lugar es un lugar de tormentos y es un lugar de fuego. Segunda de Tesalonicenses 1:9 nos habla acerca de este lugar, que es un lugar de tormento. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis capítulo 20 también nos menciona cómo este lugar es un lugar verdadero, es un lugar literal. Esto no es un ejemplo, esto es algo que es verdad. Dice el versículo 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a la tumba. Eso es lo que dice.
No, hermanos, dice fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mateo capítulo 25 versículo 41. Mateo 25:41. Esto es para todos estos herejes que dicen que la palabra de Dios no habla acerca del infierno. La Biblia nos recalca y nos habla, y Jesucristo mismo, hermanos, le dio tanto énfasis a este tema. Mateo 25 versículo 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, hablando Jesús, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El libro de Judas capítulo 1 versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mateo capítulo 25 versículo 46. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y querido amigo, aquí nos gusta hablar y nos gusta predicar acerca del amor, pero no amaríamos si no hablamos acerca de la justicia de Dios. Hoy quiero que veamos y hablemos de este tema que es muy incómodo para mucha gente. Hoy en día, mucha gente no le gusta escuchar acerca de un juicio. No nos gusta incomodarnos en las iglesias para tener excusas por qué no ganar almas, por qué no salir y traer gente. No nos gusta porque eso nos obliga y nos empuja a poder salir y pregonar el evangelio con urgencia, porque hay un lugar de tormento después de esta vida. Mucha gente no le gusta, le incomoda, pero qué vital es hablar acerca de este tema. Qué vital es para nuestra fe, pero también nos ayuda a comprender la necesidad que usted tiene, querido visitante, de ser salvo esta noche. Es cierto, hablamos del amor, pero también queremos hablar de la justicia y de la condenación del infierno. Muchas veces no es un concepto fácil o bien aceptado en la sociedad. Mucha gente prefiere evitar este tipo de pláticas y este tipo de conversaciones y mucho más este tipo de predicaciones. Pero Jesús habló acerca del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia. ¿Sabía usted eso? Porque sabía qué es lo que estaba en juego si desechas y rechazas entender las consecuencias que hay si tomas una mala decisión esta noche. ¿Qué es el infierno? ¿Es una tumba? ¿Es una historia? ¿Es un mito? ¿Es una fábula? ¿Es una artimaña para poder traer gente a la iglesia? Claro que no. La Biblia describe que el infierno es un lugar de separación donde nunca jamás encontrarás a Dios. La Biblia lo describe como un lugar de sufrimiento y de oscuridad. Lucas capítulo 16, Jesús mismo toma en cuenta esta historia de ese hombre rico y Lázaro, el rico que vivía cómodamente en la tierra. Describe que este hombre tenía grande riqueza y no le faltaba nada y tomaba el tiempo a la ligera. Escuchaba tal vez acerca de que este lugar era un lugar verdaderamente real, pero no le importaba mucho. Mire lo que dice, por favor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En la cultura judía, porque este hombre rico era un judío, las fiestas y las celebraciones eran algo muy importante. Se tomaban en cuenta diferentes tiempos del año para poder hacer este tipo de convivios o banquetes. Era algo que no era muy popular hacer, excepto que hubiera algo significativo pasando en su vida. Pero la connotación de lo que está hablando
el contexto de esta historia es de que este hombre rico hacía banquetes con esplendidez continuamente, era espléndido, todo el tiempo estaba haciendo fiestas y estaba haciendo banquetes, estaba echando, como dicen, la casa por la ventana. Eso nos indica, hermano, que su mente estaba en la celebración, en la diversión, en un montón de cosas, menos en la realidad de lo que sucedería después de la muerte. Y mire que si el mundo está así el día de hoy, estamos consumidos por la diversión y la distracción que nos ha quitado el enfoque de darnos cuenta que después de la muerte hay un juicio. ¿Sabe lo que el diablo está haciendo con tanta información en redes sociales y tanta distracción en videojuegos y cada cosa tonta que sale? Distrayendo a la gente, durmiendo a la gente, para que le quiten el enfoque a este tema acerca del infierno. Este hombre rico dice que vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. En la cultura judía en los tiempos de Jesucristo se creía que la riqueza era un sinónimo de bendición divina de Dios hacia una persona. Y la pobreza se consideraba como una, podríamos hasta decir, maldición sobre la gente que no tenía el dinero. De cierta manera, este hombre creía que por tener dinero le iba a ir bien, no nada más en esta vida, sino que también en la que seguía. Querido amigo, déjeme decirle algo: nuestro dinero no puede comprar un pedazo de cielo, no puede. Usted puede morir con la bolsa llena de oro, pero si su corazón está vacío de Jesús, usted se va al infierno. El dinero, las mandas, lo que usted pueda comprar, a comprar caridad para poder ayudar a otros, poder ser un buen ciudadano, poder ayudar a gente que tiene necesidad, es bueno, pero si usted piensa que eso lo va a llevar al cielo, está muy equivocado. Ahora, Dios no mandó al hombre rico por ser rico al infierno, pero tampoco mandó a Lázaro al seno de Abraham por ser pobre. Esta es una decisión que ellos tuvieron que tomar personalmente, a dónde ir. Este relato de Lucas capítulo 16 nos muestra que después de la muerte hay un lugar de tormento para aquellos que mueren sin Jesús. Y vemos ahí que mientras Lázaro sufrió en la tierra, este fue llevado a un lugar de paz. Y el otro, mientras que disfrutaba en la tierra, fue llevado a un lugar de tormento. Vuelvo a repetirle, no es el estatus social, no es lo que usted y yo podamos hacer. La decisión es suya. ¿Cuántas veces ganando a gente para Cristo, saliendo y llevando el evangelio a diferentes personas? Les preguntamos: si usted muriera el día de hoy, ¿sabe dónde iría su alma? Y nos contestan algunas veces: a donde Diosito quiera. ¿Alguien ha escuchado eso? Le dije: qué bueno que usted está de acuerdo en lo que Dios quiere. ¿Sabe dónde quiere llevarlo el Señor? Al cielo. Esa es la voluntad de Él. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este relato, hermanos, nos muestra que el infierno no solo es una historia simbólica, sino que es algo literal. Es una realidad. Es un estado donde una persona va a estar separada de Dios eternamente. Va a estar en tormentos, en dolor, en angustia. Pero vuelvo a repetirle, esta noche, querido amigo, la decisión es suya. Alguien describió que el infierno será: un hombre estaba navegando en el mar y agarró una pequeña embarcación y comenzó a querer cruzar de un lado al otro de una isla, y cuando de pronto fue llevado por una corriente muy fuerte del mar y
comenzó a alejarse y alejarse y alejarse de la isla donde él estaba tratando de llegar. Cuando de pronto se dio cuenta que volteó hacia un lado, volteó hacia otro lado, no había isla, no había gente, no había botes, no había nada. No se preocupó tanto porque dijo, bueno, pues al menos estoy flotando. Esperaré que alguien me encuentre, o esperaré que alguien pase por el aire, o alguien pase cerca de mi embarcación para que me pueda rescatar. No estaba tan preocupado, que digamos, todavía. Pero de pronto se levantó una tormenta. El viento comenzó a soplar y comenzó a caer lluvia y comenzaron a levantarse las olas, y era tan fuerte la tormenta que él no podía controlar esa pequeña embarcación. De pronto una ola vino y cayó encima de ese pequeño barco y comenzó a hundirse. El barco se hundió por completo, no tenía salvavidas, no tenía nada que pudiera flotar. De pronto quedó el barco hundiéndose y él comenzó a irse en la corriente y comenzó a flotar y comenzó a desesperarse y comenzó a gritar por ayuda. Pero decía él, entre más gritaba, era más mi tormento de saber que nadie me escucharía. No hay nadie cerca de mí, no había nada de qué agarrarme. Me sentía tan desesperanzado. Gritaba y gritaba, pero nadie me podía escuchar. Hasta que de pronto a lo lejos alcanzó a ver una luz que venía hacia donde él estaba. Llegó a él, lo sacó del agua y lo rescató. Pero cuando vino a tierra, él comenzó a decir, así me imagino que será el infierno. No tendremos nada de qué agarrarnos. No habrá esperanza para el que esté en ese lugar. Gritará por ayuda, gritará por misericordia, gritará a ver si alguien lo escucha para salvarlo de su tormento, pero no habrá nadie, porque en el infierno no hay misericordia. Y querido amigo, queremos que usted entienda esa realidad esta noche. La cosa, hermanos, es de que cuando leemos este capítulo, o este pasaje, perdone, vamos a encontrar algo muy peculiar que está pasando en la vida de este hombre rico. Vamos a darnos cuenta que es muy probable que este hombre sabía, y después de que se le habló, o se le advirtió, o se le dijo, después de escuchar el mensaje, no hizo nada. ¿Sabe que tenemos un Dios justo, que Él no va a condenar a nadie antes de avisarle? Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros mismos decidimos ir cuando rechazamos escuchar el mensaje de salvación que Él nos predica o nos enseña. Y yo creo, hermanos, que en este pasaje eso es lo que sucedió. Ese hombre rico sabía, y después de que escuchó el mensaje, estaba tan ocupado haciendo lana, disfrutando sus banquetes, su ropa, su opulencia, que se le olvidó lo más importante. Necio, no sabes que esta noche vendrán por tu alma. Si usted vino esta noche y usted tomó el tiempo de dejar su trabajo, dejar sus actividades, dejar cosas que usted tenía que hacer esta noche, hizo una decisión sabia. Pero de nada serviría que usted haya venido y haya escuchado y haya visto en la Biblia este mensaje si usted sale como el rico, diciendo, ya me tengo que ir porque tengo que trabajar, tengo que hacer, y no poner atención a lo que el mensaje de salvación le quiere hablar esta noche. Él sabía. Y usted, después de este culto, también va a saber. Yo creo que este rico está en el infierno sabiendo que pudo haber hecho algo. Y no él, porque Cristo es el que salva, pero pudo haber tomado la decisión, pero no la quiso. Y usted, después de salir de este culto, usted no va a tener excusa.
Si usted muere esta noche o de aquí a una semana y abre sus ojos en el infierno, no va a poder estar en el infierno diciendo: es que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me advirtió, es que a mí nadie me dijo que existía un infierno. No, sí se le dijo, sí sabía, sí escuchó, pero usted decidió. Hermano, ¿me estás metiendo miedo? Yo no. Cristo quiere que entendamos esto, hermanos. Mire lo que dice el versículo 25. Versículo 20. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas. Dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció, mire lo que sucede. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Es que los ricos también mueren, hermanos. Amén. A veces pensamos que el dinero nos previene de la muerte, pero ricos y pobres mueren. Y dice: y fue sepultado. Versículo 23, note lo que dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, y otra vez habla del tormento, atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, ¿qué le dijo, hermanos? Acuérdate. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Yo creo que el rico sabía. El rico sabía. Y querido amigo, después de este culto, usted también va a saber. ¿Qué sabía el rico? ¿Por qué podemos decir que, observando la historia y viendo el contexto de dónde era, quién era, cómo llamaba a Abraham y cómo Abraham lo llamó a él, cómo pudiéramos entender esto? ¿Qué sabía el rico? Vea lo que dice el versículo 29 otra vez. Dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pregunta: ¿Moisés estaba vivo en el tiempo que Jesús está contando esa historia? No. Algunos profetas ya estaban muertos. O los profetas ya estaban muertos. Jesús está tomando, hermanos, a Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. 5 libros. Y todos los profetas hablaron acerca de la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva, que un día mandaría a aquel que redimiría al mundo entero de su pecado. Cada profeta habló acerca de que un día vendría el Cordero de Dios, que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento representaban cada vez de que se derramaba sangre de un cordero inocente sin mancha y era llevado al templo para poder ser sacrificado, y tomar esa sangre para poderla rociar en el propiciatorio dentro del lugar santísimo. Era como una profecía, una sombra, una imagen, una fotografía de la profecía que se cumpliría cuando Jesús viniera a nacer en un lugar que no merecía nacer, crecer
crecer en un lugar donde no merecía crecer, ser tratado de una manera que no merecía ser tratado, pero después ser tomado, llevado al templo, acusado de cosas que él nunca hizo, y después ser crucificado, puesto en esa cruz con clavos en sus manos, clavos en sus pies, atravesado con una lanza en su costado, derramó su sangre por nosotros, fue sepultado, pero resucitó al tercer día con gran poder y con gloria. Y se levantó como un gran sumo sacerdote para interceder todos los días para aquel que se quiera acercar y encontrar la salvación de su alma y el perdón de pecados. Tenían a Moisés y tenían a los profetas. Y le dijo: óiganlos. Yo creo que este rico, hermanos, había escuchado la profecía. Puede ser probable que este rico se metía a las sinagogas y escuchaba cuando se abría el libro y comenzaban a hablar acerca de la ley y comenzaban a hablar acerca de los profetas. Y se acuerda que Jesús, cuando fue a una sinagoga, tomó el libro de Isaías y comenzó a leer de la profecía de él mismo. ¿Se recuerda eso? Probablemente este rico tomó religiosamente algún día, se metió a una sinagoga para poder escuchar lo que los profetas decían, lo que los libros de Moisés decían, y escuchó, pero no puso atención, no le importó. Yo creo que ese rico sí tenía conocimiento de quién eran estas cosas, pero no le importó. Le importó más hacer su lana, tener un estatus social dentro de el tiempo de los judíos. Conocía, sabía lo que la ley decía, sabía qué es lo que decía la profecía. Yo creo, hermano, que este hombre podía tal vez estar dentro de este lugar de tormento, y mientras que Abraham le decía: acuérdate, acuérdate. Tal vez le resonaba en sus oídos Ezequiel capítulo 18 versículo 20, cuando dice: el alma que pecare, esta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Probablemente mientras que estaba ahí gritando en tormento, en sus orejas, en sus oídos, en su mente, le retumbaban las palabras del libro de Isaías capítulo 53 del 1 al 12. Mire lo que dice Isaías 53, 1 al 12. Eso es lo que hablaban los profetas. ¿Quién ha creído nuestro anuncio?, hace una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y de la rebelión de mi pueblo fue herido. Y hermanos, probablemente estas palabras le resonaban a este rico, porque probablemente las sabía. Así como esta noche usted también va a saber. Él sabía, pero no hizo nada. Él sabía, pero no tomó la decisión. Esta noche quiero decirle, querido amigo que nos visita, yo sé que hay muchos visitantes, y el propósito por el cual hacemos lo que hacemos es para que usted escuche esto.
Una despensa se le va a acabar el día de mañana, pero el castigo eterno y el tormento eterno nunca jamás se va a terminar. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe que hay mucha gente en el infierno acordándose de ese versículo que alguna vez escuchó? Ahora pueden gritar tal vez en el infierno y decir: es cierto que el pecado nos destituye de Dios. No hay Dios en el infierno, no hay amor en el infierno, no hay misericordia en el infierno, no hay otra oportunidad en el infierno. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El infierno, mientras que estamos aquí sentados nosotros escuchando este mensaje, hay gente que sabía que este versículo en algún punto en su vida lo tuvo que escuchar, donde dice que por cuanto todos pecaron, y no solamente eso, sino que la paga del pecado es muerte, nos divide de Dios, nos aleja de Dios. Apocalipsis 21:8, ya lo leímos, pero dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el infierno hay gente que está diciendo ahorita mismo: yo sabía, pero no quise creerlo. No lo quise creer. Pensé que ese túnel de la representación del infierno simplemente era para divertir gente. Pero ahora me doy cuenta que este lugar de tormento, de llamas, de fuego, es real. ¿Y sabe cuál es el tormento que tienen en su cabeza? Que lo sabían, pero decidieron no creerlo. Hechos capítulo 16 versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Había gente que escuchaba esto que usted está escuchando y decían: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Yo no quiero ir al infierno, yo no quiero perderme en la eternidad en un lugar de tormento, de fuego, de llamas. Yo no quiero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y los discípulos y aquellos grandes predicadores del Nuevo Testamento les decían: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuántas veces, hermanos, se ha predicado y nosotros mismos hemos predicado en las calles y le hemos dicho a la gente: lo único que usted tiene que hacer para ser salvo es creer que Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por usted, fue sepultado, pero no se quedó en la tumba, sino resucitó de los muertos para darnos el regalo de la vida eterna. ¿Cree usted eso? Y mucha gente dice: es que es demasiado fácil. No creo que sea tan sencillo. No creo que sea así de simple. Para nosotros parece sencillo, para nosotros parece fácil, pero a Él le costó su vida, su sangre. Y lo único que piden esta noche de usted, querido amigo, es creer. 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 Romanos capítulo 10 y versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y note lo que dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Más claro que el agua no puede estar. Si usted cree en su corazón, a usted no se le va a hacer difícil confesarlo con su boca. ¿Sabe por qué mucha gente se le hace difícil confesarlo con la boca? Porque no lo cree en el corazón. Y esto no se trata nada más de repetir una oración para ser salvo. Esto se trata de creer el evangelio para ser salvo. Pero cuando creemos, lo confesamos. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero note lo que dice, hermanos, mas la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. ¿En quién? ¿Lo crees? Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice todo, hermano, no nada más los escogidos, ¿me está escuchando? Esas sonceras de gente que andan diciendo que Cristo no murió por todos. Es claro el contexto de lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en qué, hermanos. Aquí no dice que tiene que creer en la Virgen, en el Papa, en un dogma, en un rezo, en un pastor, en un ministro, en una iglesia. Aquí dice que tenemos que creer en quién. En el Hijo de Dios, en Cristo. Usted lo acaba de escuchar. Y si usted entró a esta iglesia sin saberlo, ahora ya lo sabe. Y la tragedia más terrible que usted puede enfrentar en la eternidad es de haberlo escuchado, pero no haberlo creído. Y despertar en el infierno en tormento, sabiéndolo, algunos hasta leyéndolo y algunos hasta predicándolo. Eso también aplica a gente que estamos aquí de años en la iglesia. ¿Sabe que hay mucha gente en el infierno que conoce mucha Biblia, pero nunca creyó lo que la Biblia decía? Y eso es evidente porque nunca le creímos a Dios en todo lo que nos dijo. Y qué increíble, hermanos, saber que un día va a haber hasta pastores. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre éramos ganadores de almas. Señor, éramos ujieres, sin, ¿verdad? Señor, sabíamos, pero no creíamos. Van a decir algunos. Yo espero que usted sí crea. Y no ignore esta noche, porque si usted se va al infierno no es porque no sabía. Se va a ver al infierno sabiendo. Qué terrible, hermanos, esa historia del Titanic. Titanic estaba navegando a una velocidad increíble. Su viaje inaugural, nunca había salido al mar y querían romper todo récord y querían ser la portada de todos los periódicos diciendo el gran Titanic logró cruzar el Atlántico en una velocidad récord, no hay otro como él, qué tremendo, miren, y querían hacer portada en todos los periódicos, pero necio, no sabían que ese era su primero y su último viaje. Esa noche que estaba navegando, el mar estaba lleno de icebergs o de témpanos de hielo flotando en el mar. Una de las embarcaciones, llamado el Californian, comenzó a mandar señales, mensajes a diferentes lugares diciendo: hay peligro en el mar, detengan su navegación, hay peligro en el mar, peligro, 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 hay icebergs, hay hielo, detengan su navegación. Californian mandando mensajes de alerta diciendo: deténganse. El comunicador del Titanic recibió los mensajes y comenzó a escuchar. Y fue tan insistente el Californian diciéndole al Titanic que se detuviera, que se enojó. El comunicador del Titanic le mandó un mensaje de regreso y le dijo: hey, cállate, cállate.
estoy ocupado. Qué praise. Estaba enojado el comunicador del Titanic porque los mensajes estaban interrumpiendo la labor que este comunicador del Titanic estaba haciendo. ¿Sabe qué estaba haciendo? Había un lugar había un lugar cerca donde ellos estaban, si no mal recuerdo era Geneva. El comunicador del Titanic estaba utilizando el comunicador para poder apostar dinero de toda la gente de primera clase que iba en el barco Titanic. Estaban poniendo dinero en apuestas porque sabían que iban a llegar a hacer una parada en esos lugares para poder recolectar su dinero de las apuestas de unos tristes perros que estaban corriendo para poder ganar dinero, y estaban apostándole al perro ganador y estaban comunicándose cuánto dinero apuestan, quién va ganando, quién va a hacer esto y las apuestas, y estaba ocupado haciendo eso, lana. Y del otro lado el comunicador del Californian diciendo: detente, escucha el mensaje, hay peligro. ¿Y sabe lo que hizo? Ignoró el mensaje, y usted ya sabe la historia. Usted vaya esta noche ignorando el mensaje, y puede ser la última noche que usted pueda escuchar la advertencia de Dios. El infierno es una decisión, no es una condenación arbitraria de Dios. Cada día Dios nos llama y nos da oportunidades para acercarnos a Él y creer el evangelio que Él nos dejó en su palabra. Sin embargo, hermanos, si alguien decide vivir ignorando el mensaje de Dios, el infierno se convertirá en una consecuencia a esa decisión que usted decidió tomar. Es la última instancia. El resultado de una vida vivida en constante rechazo a la gracia y a la salvación de Dios es el infierno. Querido amigo, le amamos tanto, y Dios le ama mucho más que todos aquí juntos, como para que usted se vaya ignorando este mensaje y usted abra sus ojos y diga: yo sabía. Yo sabía. Un padre, una noche fría, le advirtió a su hijo que no tocara la estufa porque estaba muy caliente. Le dijo: hijo, no toques la estufa, hemos prendido todos los mecheros para poder calentar la casa, no toques la estufa porque te quemarás. El hijo decidió ignorar la advertencia de su padre. No puso atención, ni siquiera supo lo que su padre estaba diciendo, aunque su padre fue insistente. Decidió acercarse a la estufa y tocó la estufa, y sufrió las consecuencias de haber no escuchado lo que su padre le estaba diciendo. Ese niño no recibió la quemadura en sus manos porque el padre deseaba que se quemara, sino porque en realidad la estufa estaba caliente. Y por más de que ese padre hubiese querido que la estufa no estuviera caliente, la consecuencia iba a llegar porque estaba caliente. Y querido amigo, el infierno sigue ardiendo y sigue estando caliente cada noche y cada día no deja. Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar, pero la decisión de ignorar o escuchar el mensaje es suya. No solamente el rico sabía la palabra, pero también el rico sabía cómo eran sus hermanos. Mire lo que dice, regrese por favor. Versículo 27. Dice: entonces le dijo: te ruego pues, padre. ¿Sabe por qué yo creo que sabía? Porque le dijo padre a Abraham. Ninguna persona que no fuera judía y que estuviera familiarizada con quién era Abraham le hubiera llamado por nombre padre. Y Abraham tampoco le hubiera llamado hijo. Le dijo, entonces le dijo: te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo, ¿cuántos hermanos tenía, hermanos?
5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico sabía quién eran sus hermanos. Sabían lo ignorantes y lo aferrados que estaban igual que él, buscando las riquezas y buscando un montón de cosas, codiciando las cosas del mundo y quitando el enfoque de lo que realmente era verdadero después de la muerte. Él sabía. Él sabía. Mi hermano, no me voy a detener mucho en este punto, pero todos los que estamos aquí sabemos que tenemos familia que así son. Conocía que sus hermanos vivían viendo lo terrenal y no viendo lo espiritual. Tal vez sus hermanos iban a la sinagoga y hacían exactamente lo mismo que él y terminarían muriendo y yendo a la misma condenación de la cual él estaba sufriendo. A propósito, los muertos no regresan. Usted que ya empezó a poner su mesa ahí del muerto y ya le puso su mole y ya le puso sus tostadas de tinga que ya están todas aguadas. Ya le puso su chocolatito. Y ahí está usted pensando, al rato va a venir mi primo, mi tío, mi abuelito, mi papá, al rato vienen, al rato viene. Y luego sale una rata y se chupa toda la leche. Se levanta usted, ¡ay! ¡Sí vino, sí vino! Cirilo vino. No, hermanos, la Biblia dice que nadie puede salir de ahí. Si es de que no se engañe. ¿Sabe por qué mucha gente está bien enfocada en eso y no cree esto? Porque el diablo le gusta engañar a la gente con esas mentiras para quitarle la realidad de lo que es el infierno. Y si usted sabe esas cosas, no seamos ignorantes, hermano, y prediquemos esto, no andemos fomentando eso. Qué curioso, usted invita a toda su familia para que vengan al día de comer, el día del pozole del muerto. Pero no los invita a hacer una comida para presentarles lo que dice la Biblia en el capítulo 16 de Lucas y decirles, papá, mamá, hermanos, saben que si ustedes mueren y ustedes no creen esto, ustedes van a abrir sus ojos en el tormento eterno llamado infierno, lago que arde con fuego de azufre. Ay, es que si les digo se van a enojar. Y es mejor que se enojen por 20 años a que se enojen toda la eternidad con nosotros. Si usted sabe cómo es su familia, testifíqueles. Él sabía cómo eran sus hermanos. Y por último, hermanos, él sabía de quién era la culpa. El rico sabía de quién era la culpa. Entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también estos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces le dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Saben lo que yo puedo entender? Normalmente, mire, este rico cuando vio a Abraham y dijo, te ruego que me mandes a la casa de mis hermanos. Yo sé que merezco estar en este lugar, pero envíame a la casa de mis hermanos. Permíteme que haga. No, él sabía, hermanos. No rogaba y decía, sácame, Padre Abraham, por favor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, no quiero estar en esta llama. No, él sabía. Él sabía por qué estaba ahí, hermano. Y el tormento más grande que la gente va a estar pasando en el infierno es de que sabían. Y muchos estuvieron tan cerca y no tomaron la decisión de creer lo que acabamos de predicar esta noche.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, porque dice, en el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día. Hoy es el día. Un edificio se comenzó a quemar. Se tiraron al suelo los que quedaron en ese cuarto de incendio y no sabían qué hacer. Estaba todo oscuro, estaba todo con humo, no sabían dónde estaba la puerta, no se ubicaban muy bien cómo salir. De pronto se escuchó unos vidrios reventarse y era una ventana que estaba, un bombero llegó y comenzó a romper la ventana y comenzó a gritar y decir, salgan, acabo de abrir la ventana, escuchen mi voz, escuchen, yo sé que no me pueden ver, yo sé que es muy difícil en medio del fuego y en medio del humo y en medio de la oscuridad saber dónde yo estoy, pero escúchenme, no dejen de escuchar mi voz, aquí estoy, soy la ventana, vayan hacia la pared, escúchenme. Solamente 2 personas salieron. Escuchando la voz de ese bombero, fueron tocando la pared y llegaron hacia donde estaba esa ventana y salieron y salvaron su vida. Porque había un bombero que abrió la ventana y comenzó a gritarles para que pudieran encontrar el camino. Pero otros no creyeron. Dijeron, es inútil. Y se enfocaron más en el humo y en la oscuridad y en las llamas que en la voz que les estaba diciendo, yo soy la ventana. Yo soy el que les puede ayudar a salir. Cristo dijo, yo soy la puerta, yo soy la vida. Jesús dijo estas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo espero que usted haya escuchado el mensaje. Padre, gracias. Gracias por esta historia que tú dejaste aquí en tu palabra y qué real es. No es broma, no es fábula, no es cuento, no es un cuento de terror para asustar a nuestra gente que ha venido el día de hoy. Señor, te ruego por favor que tu Espíritu Santo haga la obra que ninguno de nosotros puede hacer. Tu palabra nunca regresará vacía.